Si te niegas, ya no te consideraremos parte de esta familia. Cortaremos todos los lazos contigo. Este mensaje de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono, frío y absoluto, como un ultimátum final. Fue un acto de coordinación impecable, como un equipo de estafadores experimentados. Pero aún no se habían dado cuenta de que la persona a la que intentaban amenazar ya no era la misma Sofía que solían conocer. Todo el incidente había comenzado solo unos minutos antes con un mensaje de texto enviado por mi hermana menor, Renata, alegre y emocionada, y venía con una foto adjunta. Era una foto de un coche deportivo rojo brillante valorado en 5.100.000 pesos, reluciente en una sala de exposición. Ella hizo el signo de la paz mientras estaba de pie a su lado, como si acabara de conquistar el mundo entero. ¿Lo hice? Mi sueño se está haciendo realidad. Luego vino la siguiente frase, una que hizo que mi estómago se congelara. Ya firmé el contrato. Les dije que serías mi aval, y la preaprobación se concretó. Firmé todas mis partes, así que todo lo que queda es tu firma. Le dije al concesionario que estabas de acuerdo, así que probablemente te llamarán pronto para confirmar. Sin discusión previa, sin permiso, nada. Esa es su manera. Se lanza de cabeza a un pozo de deseo imprudente con nuestros padres animándola, y yo me quedo para limpiar el desorden financiero. Durante años, fui la red de seguridad de la familia, su banco personal y la solucionadora de problemas definitiva. Sin embargo, mientras miraba la pantalla, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. La ira y el dolor se habían consumido hacía mucho tiempo, dejando solo una fría y sólida certeza. Sentada en el sofá de cuero, podía sentir cómo la quietud de mi casa contrastaba fuertemente con el caos que estaban tratando de crear. Lentamente comencé a escribir mi respuesta. Pulsé enviar. El mensaje fue marcado como leído casi al instante, pero no llegó ninguna respuesta. Probablemente estaban atónitos por mi inesperada compostura. Habían olvidado un hecho crucial: para pedir un préstamo, se necesitan activos, y ellos ya no tenían ni uno solo que ofrecer. La casa donde vivían, el coche que conducía mi padre, todos los derechos legales sobre esos bienes pertenecían firmemente a mi nombre. Sí, el espectáculo acababa de empezar. Me llamo Sofía, tengo 38 años. Trabajo como analista financiera. Construí mi riqueza con mis propias manos, pago todas las facturas antes de la fecha de vencimiento y vivo en completa independencia financiera. Mientras tanto, mi hermana menor Renata ya tenía 32 años. Pero nunca tuvo un trabajo estable, siempre rogaba dinero a nuestros padres con la excusa de que iba a ser una influencer, solo para perder el interés en unos meses y perseguir su siguiente sueño. Y luego estaban nuestros padres. Siempre habían mimado a Renata hasta un punto absurdo. Y ese favoritismo ciego había distorsionado fatalmente el sentido del dinero de toda la familia. ¿Cómo podían hacerme exigencias tan audaces? La causa principal se remontaba a 10 años atrás. Mi padre había solicitado un préstamo hipotecario por valor de 8.500.000 pesos utilizando nuestra casa como garantía para invertir en un negocio de importación mal planificado. Fracasó estrepitosamente. Ese fue el comienzo, el momento en que entré en el pantano sin fondo de los problemas financieros de mi familia. Cuando el banco envió un aviso de ejecución hipotecaria, vacié todos los ahorros que había acumulado desde que comencé mi carrera y pagué su enorme deuda. Al principio, me impulsaba puramente el deseo de salvar a mi familia. Creí ingenuamente que una vez que vieran lo serias que se habían vuelto las cosas, despertarían y reconstruirían sus vidas. Pero esa esperanza se hizo añicos casi de inmediato. A pesar de perder la mayor parte de sus activos, su estilo de vida no cambió en absoluto. En todo caso, quizás por culpa de su fracaso, mis padres comenzaron a mimar aún más a Renata. Su frase favorita era: no queremos que ella sufra. Cuando Renata dijo: quiero administrar mi propia boutique, le entregaron lo poco que les quedaba. Incluso cuando ese dinero se desvaneció en bolsos de lujo, no dijeron nada. Con el tiempo, se convirtieron en un agujero negro financiero completo. Y llenar ese agujero de alguna manera se convirtió en mi papel. Cualquier palabra de gratitud por mi primer rescate desapareció rápidamente, reemplazada por una creencia tácita de que mi apoyo era su derecho. Las facturas médicas de mis padres, las reparaciones de la casa, todo tipo de gastos llegaban a mí como si fuera perfectamente natural.
Si me negaba, mi madre lloraba, mi padre gritaba, y Renata publicaba en redes sociales llamándome una persona fría y sin corazón. Cedí a ese chantaje emocional y seguí pagando. Pero a partir de ese momento, la desconfianza hacia ellos comenzó a crecer dentro de mí. Silenciosa, pero constantemente. Un día, me di cuenta de algo: lo que les estaba dando no era dinero. Les estaba dando el periodo de gracia para seguir siendo irresponsables. Si las cosas continuaban así, todos nos hundiríamos juntos. Tenía que actuar, no para protegerlos a ellos, sino para protegerme a mí misma. A partir de ese día, comencé a consultar a un abogado y a organizar legalmente sus activos. Y a cambio de asumir la deuda, hice que mi padre firmara los siguientes documentos: un pagaré, una escritura de fideicomiso y una escritura de renuncia de derechos. Simplemente se sintieron aliviados de que su deuda inmediata hubiera desaparecido, y firmaron todo lo que puse ante ellos sin pensarlo dos veces. Nunca consideraron realmente lo que significaban esos papeles. Era obvio que no entendían las implicaciones. Para ellos, era solo otro procedimiento temporal para solucionar otro problema financiero más. Pero a partir de ese momento, yo era, a los ojos de la ley, la dueña de la casa. Esa despreocupación resultó ser extremadamente útil para llevar a cabo mi plan sin problemas. La noche en que se finalizó la transferencia de título, llamé a mis padres. Cuando les dije: a partir de ahora, gestionaré directamente todos los pagos de la deuda, mi padre sonó aliviado. Oh, eso es una gran ayuda, dijo felizmente. No tenían ni idea de que la propiedad de su casa me pertenecía legalmente a mí a partir de entonces. Para mí, esa fue la primera red de seguridad. Era la capa mínima de protección, asegurando que no pudieran disponer imprudentemente de sus activos si las cosas salían mal. Renata era aún más indiferente. No le importaba en absoluto la situación financiera de nuestros padres. Solo pensaba en satisfacer sus propios deseos. Incluso si hubiera oído que yo terminé teniendo los derechos de la casa, probablemente solo se habría encogido de hombros y habría dicho: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? En su mundo, el dinero simplemente aparece de alguna parte, y ella asume vagamente que soy yo quien controla el grifo. Esta relación desequilibrada ha durado años. Yo gano, ellos gastan. Yo planifico, ellos viven despreocupadamente de los resultados. Cada vez que intento establecer límites, los rompen con argumentos emocionales como: ¿por qué eres tan fría con tu propia familia? Necesitaba destruir esta estructura distorsionada por completo. Por eso, el reciente incidente del coche deportivo fue la oportunidad perfecta para mí. ¿Pero por qué había perdido toda fe en ellos para empezar? Todo comenzó con ese único evento hace 5 años, cuando todavía creía que eran mi familia. Ese incidente fue el momento en que realmente desperté de la ilusión de la familia. En ese momento, estaba estudiando duro para un máster en administración de empresas para avanzar en mi carrera, ahorrando 340.000 pesos para las tasas de matrícula y los gastos de manutención. Era mi sueño, mi santuario, algo en lo que no quería que nadie interfiriera. Cuando le conté a mi familia sobre mi plan, todos me elogiaron. Eso es increíble. Puedes hacerlo, Sofía, dijeron. Pero aún no me había dado cuenta de lo vacías que eran realmente esas palabras. Un fin de semana, cuando regresé a casa de un viaje corto, sentí que algo en la atmósfera de la casa no estaba bien. Mis padres estaban siendo inusualmente amables conmigo, mientras que Renata evitaba mirarme a los ojos. Una sensación de pavor me invadió, e inmediatamente revisé mi saldo bancario. Entonces me congelé. Los 340.000 pesos que deberían haber estado allí habían desaparecido casi por completo. Con voz temblorosa, confronté a mis padres. Habían ejercido sus derechos como cotitulares de la cuenta y habían retirado cada céntimo de mis ahorros sin mi permiso. Renata realmente quería ir a París, sollozó mi madre. Todas sus amigas van. ¿Cómo podríamos dejar que ella fuera la única que se quedara? Siempre puedes ahorrar el dinero de nuevo, ¿no? Dijo mi padre a la defensiva. Habían pisoteado mis sueños sin una pizca de culpa por el bien de la vanidad fugaz de Renata. Fue un robo en una de sus formas más despreciables, demasiado turbio para ser fácilmente condenado por la ley. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no eran mi familia.
Eran depredadores. Sanguijuelas alimentándose de mis activos. Después de lo que pasé a llamar el incidente del viaje a París, empaqué mis cosas y me fui de la casa. Y por primera vez en mi vida, contraté a un abogado por mi cuenta. Mi objetivo era recuperar los 340.000 pesos robados y construir un muro legal que les impidiera para siempre volver a tocar mis finanzas. Todavía recuerdo estar sentada en el suelo frío de mi nuevo apartamento, hojeando el directorio telefónico en busca de un abogado. Había llegado a mi límite viviendo en esa casa, constantemente leyendo sus estados de ánimo. Me di cuenta de que si no creaba distancia física, mi mente colapsaría. Esto no es un problema familiar. Es un caso claro de robo, dijo firmemente el abogado después de que le expliqué todo en su oficina. Esas palabras solidificaron mi determinación. Cuando el abogado envió una demanda oficial de pago, mi familia predeciblemente entró en pánico. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Estás tratando de avergonzarnos en público, gritó mi madre por teléfono. ¿Has olvidado todo lo que hicimos por ti?, vociferó mi padre. Pero me negué a responder y les dije que toda comunicación pasaría por mi abogado. Enfrentados a mi inquebrantable determinación y a la amenaza de acciones legales, finalmente cedieron. Unas semanas después, rompieron en los pocos ahorros que les quedaban y transfirieron 340.000 pesos a la cuenta designada por mi abogado. No me importaba de dónde habían sacado el dinero. Todo lo que importaba era el hecho de que lo habían pagado. Ese incidente me enseñó una lección importante. La compasión y el afecto no funcionan con ellos. Lo único que temen es su reputación y la fuerza de la ley. A partir de esa experiencia, me di cuenta de que necesitaba fortalecer aún más mis defensas. Primero, cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias y habilité la autenticación de 2 factores. Luego, establecí alertas de monitoreo estrictas con el buró de crédito para que cualquier nueva consulta de crédito bajo mi nombre me notificara de inmediato. La alerta se activó unos 6 meses después de que me fui de la casa. Renata había intentado usar mi número de seguro social para solicitar múltiples tarjetas de crédito en línea. Afortunadamente, gracias al sistema de alerta, las solicitudes fueron bloqueadas automáticamente antes de que se produjera cualquier daño real. Cuando la confronté con la prueba, correos electrónicos que mostraban el intento de fraude, ella dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo, pero tu puntaje de crédito es genial. Podrías obtener aprobación para cualquier cosa. Solo iba a pedir prestado un poco. En ese momento, supe con certeza. Ella no tenía concepto de culpa. Tenía suficiente evidencia en mis manos para denunciarla a la policía por robo de identidad, y lo consideré seriamente. Pero me detuve en el último segundo. No por simpatía. Fue una decisión fría y calculada para evitar las interminables complicaciones que surgirían de enviar a mi propia hermana a prisión. Así que decidí darles una última oportunidad como familia. Pero no se trataba de redención. Era una advertencia final para asegurar que nunca volvería a ser víctima de ellos. La condición era simple. Construir un muro completo que les impidiera acceder a mi información personal, crédito o activos de nuevo. Las medias tintas no funcionarían para cortar esta conexión. La única solución era llevar cada aspecto de su vida financiera bajo mi control. Así que comencé a guiarlos cuidadosa y deliberadamente a transferirme todos los derechos legales sobre sus activos a cambio de que yo asumiera sus deudas. Tentados por la dulce promesa de alivio instantáneo, firmaron los documentos felizmente sin entender en absoluto lo que estaban entregando. Eso marcó la finalización de la fortaleza que había pasado 5 años construyendo. Mientras recordaba esos eventos de hace 5 años, lentamente abrí los ojos. El fondo del máster en administración de empresas robado, el intento de fraude con mi información personal, cada una de sus acciones había estado dirigida a mis activos. Por eso construí una fortaleza legal para proteger lo que era mío. Fue una medida defensiva, nada más, una forma de asegurar que nunca volverían a invadir mi territorio. Luego, rompiendo el silencio, mi teléfono sonó con una nueva notificación. En la pantalla había un mensaje de Renata. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que estoy olvidando algo? Así que, había comenzado. Incapaz de entender el significado de mi respuesta, había perdido la paciencia.
Pero esta vez, la situación estaba en un nivel completamente diferente. Este no era un simple caso de mendigar dinero. Habían intentado vender lo mismo que yo había pasado años construyendo, mi solvencia crediticia, poniéndole un precio de 5.100.000 pesos sin mi consentimiento. Como analista financiera, mi credibilidad es mi vida. Si Renata alguna vez incumpliera un pago, dejaría una cicatriz permanente en mi historial crediticio. Eso podría destruir mi carrera desde sus cimientos. Ellos no tenían comprensión de lo serio que era eso. No, ni siquiera intentaron comprenderlo. Para ellos, mi credibilidad, al igual que mi dinero, era un recurso infinito del que podían disponer libremente. Durante años, había soportado sus ataques, los había desviado y había construido capas de defensa. Pero ahora había llegado a mi límite. Habían cruzado una línea que nunca debe cruzarse. Y lo habían hecho sin dudarlo. Este era el ultimátum final. No de mí, sino del destino mismo. Ya no los protegería, ni esperaría su redención. Todo lo que haría sería manejar la situación con calma y precisión, de acuerdo con las reglas que había establecido. La ira y el dolor que una vez sentí se habían ido. Todo lo que quedaba era la fría determinación de un cirujano realizando una operación necesaria. Me cortaría a mí misma y a mi futuro de la enfermedad que se hacía llamar mi familia, y la operación comenzaría ahora. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Ya sabía exactamente a quién tenía que llamar primero, al abogado que me había ayudado hace 5 años. Licenciado Ramírez, ha pasado un tiempo. Soy Sofía. A pesar de que habían pasado 5 años desde la última vez que hablamos, el licenciado Ramírez me reconoció de inmediato, su voz tranquila y firme. Tomé tu silencio como una buena señal, dijo. Ante sus palabras, solté una sonrisa seca y cansada. Desafortunadamente, esta vez, no estoy llamando para la defensa. Estoy llamando para la ofensiva, comencé. Expliqué la situación sobre el coche deportivo en términos concisos, que Renata me había incluido como su aval sin mi consentimiento y ya había procedido con el contrato, y que mis padres me estaban amenazando con repudiarme si me negaba. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, y cuando terminé, habló en un tono tranquilo pero resuelto. Sofía, esto ya no es una disputa familiar. Esto es intento de fraude y coacción. Podría perseguirse fácilmente como un caso penal. Sus palabras solo fortalecieron mi determinación, pero le dije, no estoy considerando cargos penales en este momento. Lo que quiero es una ruptura completa con ellos, financiera, social, permanente. El licenciado Ramírez entendió de inmediato. Veo que tiene la intención de ejercer todos los derechos legales que tiene en toda su extensión. En ese caso, el curso de acción es claro. Comenzamos a discutir los pasos específicos. Primero, enviaríamos una carta certificada al concesionario de coches declarando formalmente que no tenía intención de convertirme en aval, invalidando así el contrato. A continuación, reafirmaríamos que yo tenía la plena propiedad de la casa de mis padres y tomaríamos medidas legales para asegurar que nunca más pudieran usar ese activo como garantía para una nueva deuda. Finalmente, emitiríamos una notificación por escrito a Renata y a mis padres, terminando oficialmente todo apoyo financiero e instruyéndoles a contactar al licenciado Ramírez directamente para cualquier comunicación futura. Para cuando colgamos, mi mente estaba clara como el cristal. No había lugar para la emoción. Esto era un negocio, una reestructuración fría de la empresa de mi vida, protegiéndola de la mala deuda. A la mañana siguiente, tomé un día libre en el trabajo. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Ramírez. Juntos, finalizamos 3 documentos, uno dirigido al concesionario, uno a Renata y uno a mis padres. La carta al concesionario declaraba claramente que nunca había consentido el acuerdo de aval y no tenía responsabilidad alguna. Las notificaciones a Renata y a mis padres incluían una lista detallada de todo el apoyo financiero anterior que había proporcionado, declarando formalmente que a partir de ese día, toda asistencia quedaba terminada permanentemente y que cualquier correspondencia futura debía pasar por el licenciado Ramírez. En la parte inferior de cada documento, nuestras firmas estaban una al lado de la otra. Al salir de la oficina del abogado, me dirigí directamente a la oficina de correos. Allí, envié los 3 documentos por correo certificado, cada uno con una solicitud de acuse de recibo adjunta.
Es un sistema que requiere la firma del destinatario en el momento de la entrega, y ese recibo firmado se me envía de vuelta como prueba legal de entrega. Si bien no verifica el contenido de las cartas en sí, sí establece sin lugar a dudas quién recibió los documentos y cuándo. En México, es la forma más confiable de proporcionar una notificación legal formal. Con eso, el primer movimiento legal se había realizado. Tardaría alrededor de 1 o 2 días en que las cartas llegaran a sus manos. Mientras tanto, tenía otro paso que dar. Fui a mi banco principal y programé una reunión con mi gestor de cuentas. El propósito era confirmar de una vez por todas el estado de la hipoteca de la casa de mis padres. Cuando asumí su préstamo hace años, la propiedad había sido reinscrita oficialmente a mi nombre, y yo tenía la primera hipoteca. En otras palabras, la propiedad de la casa era enteramente mía. Eso lo zanjó. Tenía la certeza completa de que ya no tenían forma de pedir dinero prestado a nadie más que a mí. Cuando regresé a casa, vi una avalancha de mensajes frenéticos de Renata acumulándose en mi teléfono. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué quisiste decir con olvidando algo? El concesionario dice que no pueden avanzar sin tener noticias tuyas. Deslicé la pantalla sin emoción y los borré todos. Ya no estás hablando con la persona correcta. Entenderás lo que eso significa muy pronto. A la tarde siguiente, las notificaciones deben haberles llegado. Renata, por supuesto, fue la primera en reaccionar. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente, su nombre parpadeando en la pantalla una y otra vez. No contesté. Simplemente esperé a que el timbre se detuviera. Tan pronto como terminó la llamada, comenzó el aluvión de mensajes de texto. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Quién es este abogado? ¿Estás bromeando con eso de cortar el apoyo, verdad? Retira esa carta ahora mismo. Sus palabras irradiaban pánico, confusión y una incapacidad total para comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. Probablemente también había oído del concesionario. Algo así como, dado que el consentimiento de la señorita Sofía no pudo obtenerse, este contrato es inválido. El coche deportivo de 5.100.000 pesos que casi había asegurado se había desvanecido ante sus ojos como un espejismo. Es probable que nunca hubiera experimentado tal humillación y decepción en toda su vida. Leí cada mensaje que envió, confirmando con calma que todo procedía exactamente según lo planeado. Luego, al darme cuenta de que no había nada más que obtener de ella, silenciosamente bloqueé su número por completo. Nunca más podría llamarme o enviarme mensajes de texto. Esperando que mis padres se comunicaran a continuación, puse mi teléfono en modo silencioso. Efectivamente, después de un rato, el nombre de mi madre apareció suavemente en la pantalla. Simplemente observé hasta que el timbre se detuvo y la llamada pasó al buzón de voz. Unos minutos después, apareció una notificación. Había dejado un mensaje. Cuando lo reproduje, escuché su voz temblorosa a través de las lágrimas. Sofía, por favor, contesta el teléfono. Renata ha estado llorando y gritando. Está completamente histérica. ¿Qué pasó? Esa carta no puede ser realmente lo que sientes, ¿verdad? Ella todavía no entendía. Para ella, esto no era más que una extensión de una pelea de hermanas insignificante. No captaba la profundidad real de este problema. Finalmente, llamó mi padre. Como antes, no contesté y dejé que fuera al buzón de voz. Su voz, cuando llegó el mensaje, temblaba de rabia. Sofía, ¿estás tratando de destruir esta familia? Despide a ese abogado tuyo y arregla esto ahora mismo. Es una orden. Su tono de autoridad no había cambiado en absoluto desde antes de que me fuera de casa, pero aún no sabía que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Simplemente me senté allí en silencio, mirando los mensajes y las llamadas perdidas. Todavía no se habían enfrentado al miedo real. No se habían dado cuenta de que el suelo bajo ellos no era más que un castillo construido sobre arena. Ya podía predecir su siguiente movimiento. Correrían al banco para verificar su estado financiero. Y ahí es cuando finalmente aprenderían lo que los documentos que habían firmado realmente significaban. Ahí es donde comenzaría la verdadera desesperación. Al día siguiente, recibí una llamada del licenciado Ramírez.
Tal como se esperaba, Sofía dijo, con una leve nota de emoción en su voz. Sus padres se presentaron en el banco a primera hora de esta mañana. Querían verificar la propiedad de la casa y preguntaron si podía ser transferida de nuevo a sus nombres. Naturalmente, el banco les dijo educada pero firmemente que no. Pude imaginar la escena perfectamente. En el mostrador bajo del banco, mis padres deben haberse puesto pálidos al enfrentarse al hecho de que ya no eran los dueños de su hogar. La casa en la que habían vivido durante décadas, ya no era suya. Por primera vez, deben haber sentido de verdad el peso insoportable de esa realidad. El licenciado Ramírez continuó, y en cuanto a Renata, el concesionario de coches se ha puesto en contacto con ella por posible fraude. Le advirtieron sobre las consecuencias legales, y está claramente conmocionada. Parece que incluso consideró falsificar su firma. El concesionario no quiere tener nada más que ver con ella. Su sueño de 5.100.000 pesos se había convertido en una pesadilla creada por ella misma. Esa tarde, finalmente se presentaron en mi apartamento en la Ciudad de México. A través de la cámara del interfono, vi a mis padres, agotados y pálidos, y a Renata, con el rostro contraído por la rabia. No contesté. Comenzaron a golpear la puerta, gritando mi nombre. Sofía, por favor, solo escúchanos. Eres tan cruel. Nunca te perdonaré. Por favor, no nos quites la casa. Sus voces se amortiguaban a través de la gruesa puerta. Simplemente escuché en silencio. Sin lágrimas, sin ira. Esta era la consecuencia inevitable de sus años de irresponsabilidad. Yo no les había quitado nada. Habían perdido todo por sus propias manos. Después de unos 30 minutos de golpear, finalmente se rindieron y se fueron. El pasillo quedó en silencio, como la calma después de una tormenta. Pero este no era el final. Todavía creían que tenían una última carta que jugar, una emocional, la carta llamada familia. Unos días después de la confrontación en mi apartamento, llegó una carta. Era de mi madre. Había ignorado la instrucción de comunicarse solo a través de mi abogado y en su lugar había enviado una emotiva carta escrita a mano. Dentro, había incluido viejas fotos familiares de cuando yo era niña. El contenido era predecible, una apelación al sentimentalismo, recuerdos entrañables, hablar de lazos familiares y la frase, solía ser una niña tan amable. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para despertar mi culpa. Mientras tanto, Renata había comenzado su propia campaña de víctima en redes sociales. Traicionada por mi propia familia. Confié en ellos, y me quitaron todo. Con palabras vagas y cargadas de emoción como esas, estaba tratando de ganar simpatía y pintarme como la villana. ¿Qué pasó con tu familia? Deberías hablar las cosas. Mensajes como esos comenzaron a llegar de parientes que no tenían una comprensión real de la situación. Estaban poniendo sus últimas esperanzas en la presión social y mi conciencia. Pensaban que si suficientes personas apelaban a mis emociones, eventualmente me derrumbaría y diría, de acuerdo, los perdonaré. Pero nunca entendieron, hasta el final, que desde el mismo momento en que robaron mi sueño hace 5 años. Cualquier afecto que tenía por ellos había desaparecido por completo. Sin dudarlo, pasé la carta de mi madre y las viejas fotos familiares por la trituradora. Luego contacté al licenciado Ramírez para manejar el paso final. Era una orden de desalojo para la casa de mis padres. Por supuesto, no tenía la intención de echarlos a la calle de inmediato. Incluí el periodo de gracia legalmente requerido, junto con una sugerencia cortés de que encontraran una casa de alquiler más adecuada a sus medios. Esto no era un castigo. Era su última oportunidad para volverse financieramente independientes, para valerse por sí mismos. Cuando recibieran esa notificación, finalmente entenderían que yo hablaba en serio y que no había vuelta atrás. Bloqueé todas las posibles líneas de comunicación y obtuve un nuevo número de teléfono. Era la única forma de cortar todos los lazos físicos con mi pasado. Pero incluso eso no era suficiente. Todavía sabían dónde trabajaba y dónde vivía. Si quería verdadera libertad, necesitaba irme de este lugar por completo. El mismo día que se envió por correo la orden de desalojo, presenté mi renuncia en el trabajo. Afortunadamente, mis habilidades eran bien reconocidas en la industria.
Me puse en contacto con una empresa de la costa del Pacífico que previamente me había ofrecido un puesto generoso. Las negociaciones transcurrieron sorprendentemente sin problemas, y en un mes, tenía un nuevo trabajo esperándome. Casi no había ninguna posibilidad de que pudieran rastrear mi nuevo lugar de trabajo. El mes siguiente pasó volando. Le pedí al licenciado Ramírez que se encargara de la venta de la casa. Luego, vendí o deseché la mayoría de mis muebles, empacando solo lo esencial en unas pocas cajas. Y como una fuga silenciosa en la noche, dejé la ciudad sin decírselo a nadie. Han pasado 6 meses desde que comencé mi nueva vida en este pueblo costero. Aquí, donde la brisa del Pacífico se cuela por las calles, nadie sabe quién fui. Las únicas llamadas que recibo en mi nuevo teléfono son relacionadas con el trabajo o invitaciones de nuevos amigos. No hay más mensajes de antiguos conocidos o parientes lejanos. Por primera vez en mi vida, había encontrado verdadera paz mental. Hace unos días, recibí un último correo electrónico del licenciado Ramírez, un informe de cierre. La venta de la casa se había completado con éxito. Mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento dentro de la Ciudad de México, y Renata había comenzado a trabajar a tiempo parcial en una boutique de lujo. Sus vidas seguramente no son fáciles, pero por fin, han llegado a la línea de partida más básica, el punto en el que son responsables de mantener sus propias vidas. Incluso mientras leía el informe, no sentí nada. Ni odio, ni lástima, ni culpa. Solo un desapego distante, como si estuviera leyendo sobre extraños en un país extranjero. Mi vida me pertenece. Esta libertad y paz, esta es la recompensa por la que luché todos estos años para finalmente reclamar.